Bueno, bienvenidos a esta nueva serie. Estamos en el capítulo primero de la primera epístola del apóstol Pedro y vamos a estar estudiando esta epístola, así como lo hemos venido haciendo con otros libros de la Biblia, versículo por versículo. Hemos titulado este mensaje Una epístola para la iglesia perseguida. Y nos vamos a basar en Primera de Pedro capítulo 1, los primeros dos versículos, versículos 1 y 2. Dice la Biblia: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Recientemente han habido algunas noticias muy tristes acerca de lo que está sucediendo en el país de Afganistán, en donde, de acuerdo a algunos reportes internacionales, es el segundo país más peligroso para los cristianos. Es un lugar en donde abiertamente se persigue y se asesina a todo aquel que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. En las últimas horas, una persona, un suicida, detonó un artefacto explosivo y ha matado a 12 miembros del ejército estadounidense y ha herido a 15 más. Y eso es también parte de la guerra, eso es también parte de lo que está sucediendo, de la toma de poder de estos grupos radicales. Pues vemos que en el mundo también los cristianos están siendo perseguidos. No es únicamente el hecho de estar evacuando un país en el cual se ponen como blanco o se ponen vulnerables para algunos ataques, como está el ejército de los Estados Unidos y algunos extranjeros en este país, sino también en lo largo y ancho del planeta, los cristianos están siendo perseguidos y atacados. Es por eso que me parece menester el hecho de poder entrar en el estudio de esta porción de la Escritura, en la cual nos vamos a dar cuenta que esto no es nuevo. Recientemente también estuve viendo un programa acerca de los centros de concentración nazi cuando fue la época del Holocausto. Muy triste ver cómo algunos testimonios de algunos sobrevivientes eran desgarradoras escenas de lo que había sucedido en sus vidas y cómo algunos de ellos perdieron la fe, perdieron la razón, perdieron la esperanza y muchos se dejaron morir. Otros, como las personas a los que estaban entrevistando, podían contar vívidamente lo que habían sentido tanto en sus cuerpos como en sus almas y de esa forma habían logrado salir adelante. Triste, muy triste lo que pasó en esa persecución que hubo en contra del pueblo de Dios. Pero esto, mis queridos amigos, no es nuevo. La persecución contra el pueblo de Dios, tanto en lo que hoy en día llamaríamos al pueblo de Israel o a la nación de Israel, también ha sucedido y sucede contra todos aquellos que seguimos al Dios verdadero. Aquellos que hemos puesto nuestros ojos en Jesús. Somos perseguidos de alguna forma, tal vez en baja escala o en mucha escala, como en estos países de los cuales he puesto ejemplo. Nosotros siempre hemos tenido algún tipo de persecución, pero en los últimos días parece que hay una agenda enfocada en poder desestimar, en poder minar, en poder desvirtuar lo que se ha venido haciendo a través de los siglos en cuanto a la creencia de la Biblia como la palabra de Dios y a los consejos que Dios da ahí para una buena vida mientras estemos acá. Es por eso que hoy están en juicio los valores que antes parecía que eran lo que movía la vida, lo que movía la sociedad, lo que movía la familia, y ahora han sido cambiados. Pero cuando vemos la introducción que hace el apóstol Pedro de esta epístola hacia estas personas, parece que fuera lo más actual posible. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. En ese tiempo habían expatriados y estaba dispersa la iglesia. Y él menciona algunas ciudades de la zona: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia.
Pero también dice, elegidos según la presciencia. Vamos a ver un poco más adelante, por supuesto, cada una de estas palabras. Presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Eso nadie se lo podrá quitar jamás. Por más persecución que haya, por más señalamiento a la iglesia, por más que quiera el mundo desvirtuar los valores cristianos y los consejos que da la palabra de Dios, la sangre del Señor Jesucristo nunca podrá ser lavada de aquellos que creemos, de aquellos que hemos confiado, de aquellos que hemos depositado nuestra fe en ese evento maravilloso de la muerte y resurrección de Cristo por cada uno de nosotros. Eso nos hace ser diferentes. El mismo apóstol Pedro sabía lo que era la persecución. En manos del Sanedrín, recuerdan, los fariseos, de los importantes de la religión, tanto así como también por Herodes Agripa I, que era el que lideraba el imperio romano en aquella época. La iglesia y el Estado estaban en contra de este movimiento en el cual en el libro de los Hechos finalmente es llamado cristiano. Si esta porción, esta epístola de Primera de Pedro fue escrita allá por el año 65 después de Cristo, hubo tiempo suficiente para que la persecución de Nerón en Roma en el año 64 después de Cristo se esparciera por toda Asia Menor. En el libro de Apocalipsis, que fue escrito durante el reinado de Domiciano, muestra la persecución de parte del Estado que ya había llegado muy lejos. Recuerden que el libro de Apocalipsis se escribe allá por el año 90, más o menos, años más, años menos, después de Jesucristo. Esta persecución del Estado ya venía desde lejos y con una carga muy fuerte en cuanto a sus métodos de persecución. Sabemos muy poco acerca de la historia del cristianismo en Asia Menor en una década entre el 60 y el 70 después de Cristo, para esto propagar que se negara que los cristianos sufrieran ardientes pruebas y sufrimientos y cosas en este periodo de tiempo. Así que situamos esta persecución como un eco de la persecución romana a el pueblo de Dios. Pero ¿quién era la iglesia perseguida a la que Pedro describe en esta oportunidad? Y es por eso que nuestro primer punto es la importancia de hablar con autoridad a la iglesia de Cristo. Vuelvo a leer los primeros dos versículos, o los dos versículos de esta epístola que estamos estudiando. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia, y lo subrayo una vez más, no digo presencia, sino presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bueno, él empieza diciendo Pedro, apóstol de Jesucristo. Para muchas personas en el tiempo presente tienen esa necesidad ardiente de siempre poner algo antes de su nombre. Y pues todo el mundo se quiere llamar doctor, licenciado, ingeniero, como sea. Y en los últimos años hemos visto algunas corrientes de pensamiento dentro de la iglesia cristiana que están empezando a adoptar este tipo de, ¿qué le podemos decir? De este tipo de roles, si quiere, y se los ponen antes de su nombre. Pareciera que en algún momento el decirse pastor ya no es suficiente, o quizás es muy humilde, o quizás es muy poco, y entonces hay que poner algunos nombres rimbombantes previos al nombre para poder capturar a más personas o sonar más importante, o que eso ayude un poco más a mi imagen. Y es por eso que se ponen algunos apóstoles en esta época. Pero si nosotros vamos a la palabra griega original apóstol, significa, o se pronuncia en griego apóstolos justamente, significa un mensajero, un enviado, un encomendado, un enviado que lleva órdenes. No tiene nada de caché, no tiene nada de especial, es un mensajero. El apóstol es un mensajero.
Claro, cuando nosotros vemos que el Señor Jesucristo había escogido 12 apóstoles, todo el mundo quisiera estar en ese grupo de 12. Y es por eso que hoy en día algunos adoptan este prefijo, apóstol, tal y tal. Pero en aquel tiempo, vamos a ver esto, que el apóstol Pedro lo tomaba con humildad. Es más, él decía, soy apóstol de Jesucristo, pero no como que tenía un título o una licencia o algo que Jesucristo le había dado en representación, o una banda, una medalla. No era nada. El apóstol Pedro lo decía con humildad, soy un apóstol, nada más, soy un enviado, soy un mensajero, un encomendado de parte de Dios. La autoridad del ministerio de Pedro entonces provenía del Señor Jesucristo. El mensaje a la iglesia perseguida venía del mismo Señor Jesucristo a través de la boca de todas estas personas. Y es lo que hoy en día ustedes y yo tenemos que hacer. Somos enviados de Dios, somos encomendados, somos mensajeros de Dios. Y lo único que se nos ha pedido es que podamos compartir las verdades del Evangelio. Hay lugares en donde esto está difícil hacerlo, como dijimos en nuestra introducción. Pero es necesario que nosotros, que estamos en lugares en donde sí se puede, no desperdiciemos, no botemos la oportunidad de poder compartir el mensaje por el cual hemos sido enviados a este mundo. La iglesia perseguida podía ser consolada. Claro que sí. ¿Cómo consolaba Dios a esta iglesia? Porque sabían, primero, que el mensaje venía de Dios. Esa seguridad. La seguridad de representar a Dios. La seguridad de que habían puesto sus ojos en Cristo. Me llamó mucho la atención cuando estaba viendo este programa acerca de los campos de concentración nazi, que a una persona la entrevistaban y ella decía que ella había sido movida de un campo de concentración de mujeres en donde supuestamente todo el mundo entraba pero nadie salía. Y ella con un grupo de mujeres habían sido trasladadas a otro centro de concentración. Y que cuando ella llegó a ese otro centro de concentración tuvo la oportunidad de ver a este famoso personaje llamado Oskar Schindler. La famosa lista de Schindler era aquella que él había redactado y con la cual pudo salvarle la vida a un gran número de israelitas en esa época. Pues recuerda la mujer que cuando ella entró a ese lugar, él estaba esperando a ese grupo y que cuando lo vio, dijo, ya me salvé. Si Oskar Schindler está en este lugar, yo ya estuvo que no me morí, que no me mataron, que no me van a meter a una cámara de gas. Y en ese momento ella expresa con una gran elocuencia cómo puso su fe en ese Salvador. No pude evitar el hecho de poder hacer nuestra comparación. Cuando los seres humanos son sometidos a una presión tal que pierden la esperanza, como esa mujer y todo ese grupo de seres humanos que estaban siendo rescatados en ese momento, y ponen sus ojos en aquella persona, ser humano, que les puede dar un salvoconducto para sacarlos de ese momento de sufrimiento, depositan automáticamente su fe en esa persona. Cuando hemos perdido la fe en todo el mundo, cuando hemos perdido la fe en las autoridades, cuando hemos perdido la fe en las personas que supuestamente nos deberían de cuidar, entonces buscamos a dónde depositar nuestra fe. Es ahí, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, que nosotros tenemos que poner siempre nuestros ojos en Jesucristo, porque Él nunca falla, porque Él nunca llega tarde, porque Él nos ama incondicionalmente. En el caso del relato que estoy ahorita compartiendo con ustedes, esa mujer no tenía nada en que confiar y cuando vio la imagen de este hombre, Oskar Schindler, ella dijo, ya me salvé. Puso su fe en ese momento en ese hombre porque su desesperanza le había evitado confiar en cualquier persona sobre la faz de la tierra. Grave peligro para todos aquellos que no han entendido que deben poner su fe en el Señor Jesucristo. Nosotros no podemos poner la fe en hombres, en seres humanos, en mujeres, en instituciones. Debemos poner la fe y nuestros ojos siempre en Jesucristo. Él no falla. Entonces, la iglesia perseguida en aquel tiempo de la época en la que fue escrita esta epístola,
era consolada porque sabía que el mensaje venía del Señor. Era consolada porque el apóstol Pedro, el mensajero, él mismo estaba sufriendo persecución. ¿No? Él no hablaba sentado en una oficina con una corbata, diciendo no está pasando nada, ustedes siempre hacen mucho ruido y gritan y esto y lo otro. Pero no, él estaba siendo perseguido también. Por eso la iglesia decía, este está perseguido y aún así pregona la palabra de Dios. Por ende, él les hablaba del mensaje, no solo con autoridad, sino con propiedad. Y eso es lo que ustedes y yo tenemos que hacer. No hay ni una persona que esté conectada en este momento o que esté viendo este estudio más adelante que no haya sido sometida a prueba. Todos nosotros lo hemos sido en algún momento. Todos nosotros nos hemos sentido apachurrados en algún momento por alguna situación difícil. Preocupados, enfermos, con problemas económicos, con problemas dentro de la familia, cualquiera que sea, hemos estado expuestos a eso. Es ahí donde tenemos algo que contar. Porque todos nosotros hemos salido adelante de alguna u otra forma. Dios nos ha sacado adelante y es necesario que nosotros lo contemos. Por eso nuestro testimonio delante de la gente se vuelve inspirador, porque ha sido inspirado a su vez por la ayuda de Dios, por nuestra fe en Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el concepto de apóstol en la Iglesia de Cristo a nivel mundial hoy día? Pues hace un ratito se los he contado. Apóstol ahora parece que fuera una gran cosa y la gente lo está usando como para alimentar su ego o atraer a más personas. Eso no debe ser. ¿Cree usted que la Iglesia de Cristo a nivel mundial considera que la gran comisión es para todos los creyentes o solo para algunos cuantos? Vemos que reprimimos la gran comisión a veces. A veces no consideramos que hay ciertas personas que puedan merecer que les hablemos de Cristo. Y ese es un grave error que cometemos muchos. A veces no es que lo hagamos por maldad. A veces no es que lo hagamos por egoísmo. Lo hacemos por temor o por vergüenza. A veces podemos ver personas mal encarados, con mal carácter, que tienen verdaderamente dificultad para socializar, que se han metido en un problema tras otro y nos da un poco de miedo acercarnos para ofrecerles el amor de Jesucristo. Pero nosotros tenemos que ser apóstoles, así como Pedro, enviados con un mensaje. Lo reciban o no lo reciban, nosotros tenemos que ir y dejarlo. Esa es la gran comisión. Porque la palabra de Dios así lo dice, que vayamos por todo el mundo y llevemos el evangelio del Señor Jesucristo. Si la gran comisión entonces es para todos los creyentes y para todas las personas que han rendido su fe en Jesús, de forma personal o de forma grupal, estamos actuando los creyentes como apóstoles enviados, como mensajeros del Señor, predicando el evangelio de Dios por todos lados. Si es un sí la respuesta, ¿por qué sí? Y si es un no, ¿por qué no? ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Quién era la iglesia perseguida entonces a la que Pablo le escribe? Vamos a tratar de analizar este principio. La identidad de la iglesia perseguida. Vuelvo una vez más a poder compartir con ustedes los versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, Capadocia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios para santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Usted puede googlear ahí un mapa en donde usted pueda ver todas estas ciudades, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, y usted va a ver toda la zona en la cual ya se estaba predicando la palabra de Dios y estaba bajo ataque, por supuesto, bajo persecución. Pedro escribe a los expatriados de la dispersión. Hay dos palabras ahí que es interesante que podamos analizar. Estas 5 provincias romanas de las que se mencionan acá se citan desde el punto de vista babilónico. Pablo había laborado en Galacia y en Asia. Recuerdan ustedes todos los viajes de Pablo. Aunque no en todas estas provincias que se mencionan acá en esta epístola. En todo caso, no hay razón para asombrarse de que el apóstol Pedro trabajara en las mismas regiones en las que Pablo ya había trabajado.
pero ellos lo habían hecho de maneras distintas. En una manera general, Pablo y Pedro habían acordado trabajar en esferas diferentes. Recuerden ustedes, Pablo había sido el apóstol de los gentiles, había sido enviado a predicar a todas aquellas personas no judías. Por otro lado, Pedro le predicaba a los hebreos, a los judíos, aunque la distinción no era absoluta, porque Pablo comenzaba su obra generalmente en una sinagoga judía. Probablemente los lectores son principalmente cristianos judíos, pero no con exclusión de los gentiles. Habían algunos que estaban también leyendo esta epístola. Y es por eso que esta zona era tan importante. Se había llevado a cabo mucho ahí. Tanto Pedro como Pablo habían trabajado en muchas de esas ciudades. Por eso es la preocupación y por eso estaban tan perseguidos. Vamos a ver las características. En el orden de los versículos 1 y 2 en el original griego versus el original castellano. Yo sé que esta parte tiene un poco de sinsentido en cuanto a leer cada palabra griega de todo lo que dicen estos versículos. Sin embargo, vamos a tratar de extraer la verdad bíblica en su idioma original. En castellano, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer a los rociados de la sangre de Jesucristo, paz y gracia sean multiplicadas. Ahora vamos a ver el griego. Esta porción de la Biblia fue escrito en un griego koiné, así se llama la raíz griega de este dialecto, griego koiné. Y ahí pues tenemos cada una de las palabras, de las cuales no vamos a mencionarlas todas, pero tenemos, cuando nosotros hacemos un estudio acerca de extraer la idea verdadera de la Biblia, tenemos que irnos a la raíz, tenemos que ir a buscar un diccionario en griego si es para el Nuevo Testamento, hebreo y arameo si es para el Antiguo Testamento, y hay ciertas palabras que algunas veces, muy pocas, pero en algunas ocasiones puede perder potencia al ser traducida del griego original al español. Y a veces necesitamos usar una combinación de dos palabras en español, para poder llevar la potencia, la idea, la esencia de lo que la palabra original griega quería decir, porque no tenemos un vocablo que se adecue exactamente a lo que decía la palabra. Eso no quiere decir que la Biblia esté alterada. Eso no quiere decir que la Biblia esté contaminada en su mensaje. Es necesario hacer un estudio fidedigno de lo que la palabra de Dios dice y después de eso hacer una traducción a lo que sea lo más apegado a la doctrina bíblica. Entonces tenemos algunas palabras aquí. Por ejemplo, en el griego koiné está la escritura de cómo se deletreaba Pedro, apóstol, y si lo leemos de corrido en el griego diría Pedro, apóstol de Jesús el Cristo, a los elegidos, expatriados, y después lo dice de la diáspora. Esa sería quizá una de las traducciones más apegadas. Y de ahí menciona Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y están todos los nombres, por supuesto, en griego, en estos diccionarios, según presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Eso es súper importante. Esta parte es la parte medular del mensaje, porque estamos viendo que dice, en la presciencia, en el conocimiento previo de Dios Padre, en santificación, que es lo que ustedes y yo vivimos a través de la fe, y es lo que esta iglesia vivía en ese tiempo a través de la fe. Esto quiere decir que el procedimiento estándar de Dios no ha cambiado hasta este momento. Tanto actuaba de la misma forma en la iglesia primitiva, es decir, los primeros años de la iglesia, como en la iglesia presente, es decir, en lo que usted y yo vivimos. ¿Por qué? Porque dice, en la presencia de Dios, a través de la santificación del Espíritu Santo, para obedecer, esa es la traducción literal, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús. O sea que hay una condicionante. Debo obedecer. Si usted en este momento de su historia necesita buscar ese acercamiento con Dios, pero no lo ha logrado todavía,
Si usted necesita que sucedan esas cosas sobrenaturales, de orar y pedirle a Dios para que usted sea transformado, pero no ha sucedido todavía. Necesita ser lleno del Espíritu de Dios, santificado en el Espíritu a través de la sangre preciosa derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso dice la palabra de Dios, es obedecer el mensaje de Dios para depositar nuestra fe en Él. Y esto es todo lo que queremos decir de esto, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús, Cristo. Esa sería la verdadera traducción. Con la sangre de Jesús, Cristo. Jesús es el nombre de Dios, 100% Dios, 100% hombre. Y Cristo es el título, es el rango. Recuerde, Cristo significa el Mesías, el enviado de Dios. Por gracia o sean y paz multiplicadas. Ese es el orden correcto del que está en la traducción original. Entonces, el original se lee así en castellano al aplicar el orden griego. Vamos a ver cómo queda esto. Si lo tratamos de poder sacar del orden griego y poderlo traducir literalmente. Pedro, apóstol de Jesucristo, a elegidos. No a los elegidos, no está esa parte. Expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la presciencia de Dios. La palabra presciencia está inamovible, es hasta tal cual, porque estamos en ese punto nosotros señalando uno de los atributos de Dios, presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús. La palabra obedecer es importante para poder tener sobre nosotros la sangre del Señor Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. El orden de las características de la iglesia perseguida es importante porque nos habla de sus rasgos o de los rasgos que el Espíritu Santo quería resaltar para darle preeminencia a la iglesia. Por eso es importante que leamos las características. Por eso es importante que hagamos nosotros ahora una síntesis o hagamos un cuadro sinóptico de cómo era la iglesia antigua y cómo está siendo la iglesia hoy día. Sé que vamos a encontrar muchas similitudes buenas y malas. Sé que vamos a encontrar muchos de los errores que cometió la iglesia primitiva, los estamos cometiendo hoy día también nosotros. Sé que vamos a encontrar muchos aciertos de la iglesia primitiva y vamos a encontrar muchos aciertos de la iglesia moderna. Hemos hecho algunas cosas muy bien, pero también hemos quedado con espacios de mejora en muchas otras cosas. Y es importante que todos tomemos un buen aprendizaje de lo que se ve en la Escritura, porque nos habla de sus rasgos que el Espíritu Santo quería resaltar. Recordemos que Pedro es solamente, aquí voy a decir otra palabra teológica, es agiógrafo. Esto quiere decir que era un escritor inspirado. Pedro no escribió la epístola de Pedro, es decir, él no fue el autor intelectual de la epístola de Pedro. Si Pedro hubiera sido el autor intelectual de muchas de las cosas que dijo, que predicó, de los discursos que dio y de los milagros que pudieron ser hechos a través de él, si él hubiera sido el autor intelectual, no hubieran sucedido. Hemos estudiado la personalidad de este apóstol. Hemos estudiado cómo él era un pescador con poca preparación académica y a veces un poco impulsivo. Por eso no pudo haber escrito de su mente, de su corazón, de sus emociones, un libro tan importante que ha sido trascendental para la vida de muchas personas. Es por eso que se le pone la denominación de agiógrafo o escritor inspirado. Él nada más hizo la letra. Él nada más explicó lo que veía en palabras humanas, pero el mensaje era divino. Sigue siendo divino. El autor de la epístola y toda la Biblia es el glorioso Espíritu Santo. Por lo tanto, aún los órdenes de los adjetivos hacia la iglesia perseguida son de importancia, porque Dios nos ama. La iglesia, recuerde, ha sido y sigue siendo el cuerpo de Cristo. La iglesia, recuerde, en la Biblia se menciona como la novia. Recuerde que al final de la Escritura, en el libro de Apocalipsis, hay una gran reunión en los cielos que se llama las bodas del Cordero, cuando finalmente una simbología de una boda se une Dios el Padre con su iglesia,
que somos todos nosotros. Por lo tanto, aún los órdenes de los adjetivos hacia la iglesia son de importancia. Vamos a ver estos adjetivos o características de la iglesia perseguida. El primer adjetivo que podemos ver aquí eran elegidos. Elegidos. En esa palabra original griega, elegidos, significa a personas que han sido apartadas, escogidas previamente. Entonces, hay un antiguo, pero no muy frecuente, adjetivo verbal derivado de esta palabra eklego, que dice entresacar o seleccionar. Como adjetivo califica la siguiente palabra, a los escogidos peregrinos. Eso sería quizás la traducción original cuando se llama elegidos. La iglesia perseguida es parte de los escogidos peregrinos que van en caminos a la patria celestial. Podemos armar una frase como esa. Por lo tanto, es de suma importancia recordarnos a todos nosotros que somos escogidos por la presciencia de Dios Padre, sabiendo que el Señor, que cada uno de ellos un día decidirá creer en Jesús. Esa es la presciencia. En la presciencia de Dios, Él ha organizado la oportunidad para cada uno de nosotros de podernos arrepentir de nuestros pecados y entonces obtener la vida eterna a través de la fe en Jesús. Esa presciencia de Dios dijo, bueno, ¿a quién no le puede gustar esta gran oportunidad? ¿Quién no puede tomar esta oferta que nos hace el Creador a todos nosotros de poder creer en la obra de su Hijo y de su sangre para poder obtener perdón de pecados y vida eterna? Así de fácil. Por eso dice el Señor, la mayoría tienen que creer. Es un negocio redondo, es ganar, ganar. Por eso deberíamos todos nosotros llegar a los pies de Cristo. Por lo tanto, este acto voluntario que un día cada una de las personas de este mundo tomaría, ha permitido que desde la eternidad el Señor los escogiera. No porque diga que unos son buenos y otros son malos, no porque diga que este sí, aquel no, no porque digan que este nació malo y va a ser malo siempre, sino que Dios nos ha dado a todos nosotros la oportunidad libre de poder escoger el camino al Señor. Por eso dice que la palabra peregrinos es una palabra que se usa como resultado de su calidad de escogidos por la presencia de Dios, pero que aún todavía no hemos llegado a nuestro destino final. Otra de los adjetivos o características que dice el Señor es que somos expatriados. En el original griego, expatriado significa extranjeros o morar al lado de los nativos. O sea, estoy morando al lado de los nativos de otro lugar. El glorioso Espíritu Santo, habiéndoles recordado a la iglesia perseguida que son escogidos y peregrinos que van en camino a su verdadero hogar, les recuerda que aunque por el momento no están en su lugar, sino viviendo en una tierra extranjera y entre nativos, el Señor no se ha olvidado de la iglesia. Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios está con nosotros. Estamos viendo los milagros, estamos fortaleciéndonos en el Espíritu Santo. Estamos bajo ataque, estamos siendo perseguidos, pero recuerde, estamos aquí por un periodo de tiempo limitado. Por eso no nos tiene que causar ningún temor la muerte. No nos tiene que causar ningún temor el qué va a pasar en el futuro. No nos tiene que siquiera causar temor qué va a ser de nuestra descendencia. Yo sé que para aquellos que tenemos hijos, nos preocupa qué va a pasar con nuestra descendencia el día que nosotros no estemos. Pero un día el Señor Jesucristo en oración me hizo ver que cuando nosotros hemos entregado nuestra vida y hemos cumplido varios propósitos, entre ellos primero guardar el pacto de la fe en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, el cumplir los mandamientos que hay en la Biblia, pero no el decálogo, no Éxodo 20, esos 10 mandamientos que el Señor nos dejó, sino toda la esencia de situaciones para la vida que embargan la Biblia y todos los consejos que hay en el Nuevo Testamento basados en una vida cristocéntrica. Cuando nosotros estamos renovando nuestro pacto de fe en Jesucristo todos los días, cuando nosotros estamos cumpliendo lo que la palabra de Dios dice, entonces el Señor vendrá y cubrirá todo lo demás, incluyendo nuestra descendencia. Dios es bueno y sigue siendo bueno. Recuerda que aunque en el momento estemos nosotros de paso en un hogar, en un lugar, la vida no termina aquí. Estamos en tierra extranjera. También otro adjetivo que le da es la dispersión.
En el original griego, palabra dispersión significa la diáspora. Eso como que nosotros esa palabra sí la conocemos. Sabemos de qué estamos hablando. La separación, la dispersión, y solo es necesario que vayamos a ver un mapa de Estados Unidos y nos acordemos del 1.000.000 de salvadoreños que viven allá. O de más de 2 millones o 3 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos. O no sé cuántos colombianos hay en los Estados Unidos. Haga sus cuentas. Me imagino que cada país latinoamericano debe tener las cuentas de cuántas personas de su nacionalidad viven en los Estados Unidos. Pero cuando vemos esto, a eso le llamamos la diáspora. Gente que ha tenido que huir de nuestros países por falta de recursos o por falta de oportunidades, y que han llegado allá a conquistar el sueño americano. Pues algo así era queremos tomar ese ejemplo con esto. Ellos, todos nuestros hermanos que han viajado de nuestros países en Latinoamérica hacia los Estados Unidos o a Europa para buscar nuevos horizontes, como todos, siempre anhelan, si estamos en Centroamérica empezaré a decir algunas de estos platillos deliciosos. Siempre anhelan unas tortas, eso es en México, unas tortas y unos taquitos de la calle, de esos con buena salsa picante que solo hay en México. O también podemos ir a Guatemala y ¿quién no recuerda esas champurradas con una taza de café? Podemos ir a El Salvador y tenemos esas pupusas revueltas, chicharrón con frijol, queso. ¿Quién no quisiera unas pupusas viviendo en el extranjero? O aquellos hondureños que se mueren por una baleada, que quisieran tener una baleada con huevo con chorizo y crema. O ¿quién puede decir de aquellos nicaragüenses que se mueren por un vigorón o que se mueren por un quesillo y que están en algún lugar en donde ni cerca pueden llegar a eso? O por un nacatamal. Recuerdan también esas palabras. ¿Qué hay de aquellos costarricenses que están fuera de sus países queriéndose comer un chifrijo y no lo pueden hacer? ¿Qué hay de aquellos panameños que quisieran estar en algún lugar comiendo lechón, comiendo las tortillas tan ricas, tan deliciosas que hay en Panamá? ¿Qué hay de aquellos colombianos queriéndose comer un ajiaco o una bandeja paisa? Todos quisiéramos volver a nuestra casa en algún momento. Nos haya ido tan bien como nos haya ido en el mundo. Nuestras raíces siempre nos llaman. Iglesia de Jesucristo. Nuestras raíces nos llaman, pero a la habitación celestial. Nuestras raíces siempre nos van a guiar a compartir el resto de nuestra vida delante de la presencia de Dios. Por eso predicamos, por eso hablamos de Cristo, por eso queremos aprender de su palabra, porque ese es nuestro destino final. Aunque nuestros países son hermosos y estamos muy felices de estar viviendo en ellos, esto es nada más un paso por el mundo. Somos peregrinos en este lugar. Cuando la palabra dispersión se usa aquí en la Biblia, no es el sentido literal de la diáspora o esparcir alrededor, que es lo que significa fuera de Palestina, sino el sentido de cristianos judíos, incluyendo también a los gentiles cristianos. Por lo tanto, la epístola es a la iglesia de Cristo, tanto judíos como griegos, como gentiles, que estaban siendo perseguidos en diferentes lugares. En la diáspora occidental también se hablaba este griego koiné. Es por eso que se usa también para poder llevar estas palabras. Estas 5 provincias romanas, las cuales hemos hablado, incluyen lo que llamamos el Asia Menor al norte y al oeste del sistema montañoso de Taurus, que se llamaba. El escritor Hort sugiere que el orden aquí implica que Silvano, el portador de la epístola, recuerden, había un escribiente y él era la persona que iba a entregar la epístola también como un mensajero, en este caso era Silvano, iba a tocar tierra en el punto desde el mar Euxino y pasar después a través de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, de donde volvería a embarcarse directo a Roma una vez más. Esto mantiene la explicación acerca de la separación entre el Ponto y Bitinia, aunque siendo la misma provincia, ellos lo mencionan por separado, porque iba a ir exactamente a esos lugares, aunque estuvieran juntos. El consuelo encontrado entonces en la identidad de la iglesia perseguida está asociado a nuestra fe en el Señor Jesucristo. Son escogidos por la presciencia. La palabra presciencia finalmente viene de un vocablo griego, prognosis, que se traduce conocimiento previo de que algo pasará antes que pase, o un conocimiento al futuro. Y Dios tiene esa característica.
Dios nuestro Padre tiene la capacidad de saber el conocimiento previo, que algo pasará antes que pase. El propósito de haber escogido a esta gente para el peregrinaje hacia la patria celestial era a través de ese conocimiento previo que tiene de usted y de mí. El aliento de la iglesia debe ser que aunque vivan en tierras extrañas y estén padeciendo persecución, sus vidas tienen propósitos eternos, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y a la par de esa sangre, sea repartida la gracia y la paz, multiplicada sobre nosotros. Ser santificados inmediata y progresivamente por medio del Espíritu Santo es otra de las metas de la iglesia. Obedecer al Señor a pesar de la persecución y dolor temporal para estar siempre alineados a Él. Obedecer. La palabra obedecer, o esta unión de dos palabras, para obedecer, significa para obediencia. El creyente escogido peregrino tiene como propósito de su vida obedecer a Dios. Para eso ha sido santificado por el glorioso Espíritu Santo. Tener en alto valor que todo es posible por el sacrificio precioso de Jesucristo en la cruz, ser asociados con la sangre de Jesús. Entonces, una referencia a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y la ratificación del nuevo pacto por la sangre de Cristo era también esta obediencia y fe para ser, dice, cubierto con la sangre de Cristo. El mismo escritor Hort sugiere que Pedro puede tener también una referencia más lejana de la sangre de los mártires, como se pronuncia más bien se menciona en el libro de Apocalipsis, capítulo 7 o 14. Pero toda la epístola es un comentario acerca de las personas que no se deben de avergonzar de la sangre de Jesucristo en nuestra vida. La presencia de Dios es hacia los santificados en el Espíritu bajo la sangre del Señor Jesucristo. Termino haciendo unas preguntas. ¿Nos alientan a nosotros estas características de la identidad de la iglesia primitiva, escogida y expatriada en la dispersión en aquellos tiempos? ¿Y aplica también para nosotros en este día? Le damos gracias al Señor porque nosotros también tenemos estas mismas características y este mismo protocolo no ha cambiado. El proceso estándar de Dios sobre los seres humanos creyentes es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Le damos gracias a Dios por eso. Estamos dispuestos a hacer un compromiso de fidelidad, de lealtad a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, hasta que podamos haber concluido nuestro peregrinaje en esta vida, nuestra carrera de la fe, que lo hayamos hecho con la excelencia y habemos guardado la fe en Jesucristo hasta el final. Esto es lo que la iglesia de Dios debe hacer hoy día. Nuestro Rey viene pronto. Tenemos que cumplir el propósito por el cual fuimos santificados, fuimos justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Guardémonos en esa fidelidad al Señor nuestro Dios. Seamos atletas de alto rendimiento para Dios. Aunque veamos imágenes sumamente difíciles de persecución en el mundo, guardemos la fe. Si esto hacemos, entonces la gracia y la paz del Señor será multiplicada sobre cada uno de ustedes. Si usted quiere dar un paso de fe y recibir al Señor Jesús como Salvador en su corazón, yo le pido que ahí donde está cierre sus ojos y haga conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado y he estado lejos de ti. Perdóname, me arrepiento. Pero también reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. También reconozco que resucitaste al tercer día, que estás sentado a la diestra de Dios y por lo tanto hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único, como mi suficiente Señor y Salvador. Gobierna mi vida y guíame hasta verte en persona. En el nombre de Jesús, amén y amén.